Era el capítulo número 4 de El Enano, Historia de una enemistad, el libro de Fernando Ambuero, que ya hemos avanzado un poco, y que narra no solamente el germen, la historia, el origen de la enemistad entre Ampuero y H, sino además aprovecha el autor para explicarnos un poco la evolución de la introducción de la televisión y su influencia en el periodismo político. Porque obviamente la televisión, desde su introducción, cumple una función muy importante en la prensa y en la dinámica política y social de los países. Tanto así que han provocado caídas de presidentes, no solamente en el Perú, sino también, sobre todo, en los Estados Unidos. Y es por eso que algunas personas consideran que la prensa es un cuarto poder, tan importante, tan influyente, que puede incluso hacer que regímenes caigan. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la lectura y ver qué es lo nuevo que tiene, en este caso, Ampuero que contarnos acerca de su relación con H y también acerca de cómo se fue desarrollando este medio de comunicación en la sociedad peruana. Por cierto, este tipo de lecturas es súper importante para las personas, para los chicos que estén estudiando periodismo, ciencias de la comunicación y tal. Les va a dar una idea de cómo es que los medios van influyendo en la política peruana y cuál es su papel también en la sociedad. Así que empecemos. A los 2 días, repicó el teléfono de mi oficina y oí la nerviosa voz de mi secretaria. Fernando, ha entrado una llamada de Palacio de Gobierno. El presidente quiere hablar contigo. Un anuncio de esa naturaleza es para impresionarse, más aún si se tenía en cuenta que con regular frecuencia 1+1 le sacaba la mugre al régimen. Señor presidente, dije, a pesar de que teníamos la misma edad, yo no era amigo de García. Nunca lo había conocido. Mucho gusto de oírle. Fernando, cantó el presidente con eufórico y amistoso ímpetu. Te estoy llamando para saludarte y muy especialmente para felicitarte por el programa que has hecho el último domingo. Me alegra mucho que el bobo de H haya sido desenmascarado. Te lo quería decir personalmente. Si necesitas alguna información de mi parte, no vaciles en llamarme. Gracias, señor presidente, dije. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé, pero lo hiciste muy bien. Mis felicitaciones de nuevo. Y colgó. Así es este mundo, pensé anonadado. Nadie sabe para quién trabaja. Alan García, gracias a mi programa, quedaba como un buen demócrata, respetuoso de la libertad de prensa, lo cual, al menos, hasta ese momento era cierto. Un periodismo honrado debe fustigar lo negativo y celebrar lo positivo de los gobiernos. Y en definitiva, si en aquel caso el presidente se veía beneficiado, no era razón para que yo me abstuviera de decir la verdad. Ni aun militando en la oposición, era correcta esa conducta. En rigor, H había mentido al querer meternos en la colada y esto, desde mi punto de vista, era inaceptable. Meses después, la simpatía del presidente hacia mi persona sufriría un vuelco. Sucedió a la mitad de un invierno húmedo en julio de 1986, cuando el aire calentó violentamente, merced a innumerables ráfagas de metralla, proyectiles de FAL y bazucazos. Y todo por orden directa del gobierno. Asesinaron a cientos de presos terroristas que se habían amotinado en los penales de Lurigancho y la isla El Frontón. Los amotinados pretendían llamar la atención a las decenas de personalidades y participantes de diversos países del mundo reunidos en Lima para asistir a la convención de la Internacional Socialista. El gobierno perdió el control y se desató la tragedia. Y 1+1, desde luego, hizo su trabajo. Teníamos imágenes exclusivas de camiones cargados de cadáveres que, en horas de la madrugada, cruzaban la ciudad de Lima rumbo a fosas comunes. Eran vehículos con resguardo militar cuyas armas apuntaban hacia nuestras cámaras. Teníamos también tomas de la refriega,
y una versión escalofriante de los hechos en base a testimonios fidedignos. El mismo domingo, en las tandas de avisos, propalamos 6 promociones cautelosas, locución en off sin imágenes, anunciando que en nuestro programa se informaría sobre lo acontecido. A las 10 de la noche la expectativa era total y el programa arrancó puntualmente. Di las buenas noches, como solía hacerlo en cada edición, y pasando a enumerar los temas del sumario comencé por lo más destacable de la semana: la matanza de más de 300 inculpados de acciones terroristas, aunque esta vez, eso sí, mostrando las tomas exclusivas del traslado de cadáveres en camiones. Y entonces en los televisores de toda la ciudad se distorsionó la imagen y estalló un zumbido, y de inmediato todo fue un limpio y negro manto de tinieblas. ¡Hey! ¿Qué pasó?, gritó el coordinador de estudio, que chequeaba un mudo y ciego monitor de salida al aire. ¿Otro apagón? Sendero luminoso por aquellos días, volaba torres de alta tensión que dejaba a oscuras las ciudades. No, no es posible, repuso un camarógrafo. Hay luz en el estudio y no se oye el motor del grupo electrógeno. Entonces somos nosotros, me alteré. Llamen al control maestro, vean qué pasa. Unos segundos después, control maestro respondió: aquí todo está bien. No sabemos qué pasa. ¿Están seguros? Sí, todo funciona bien, pero estamos fuera del aire. El desconcierto y la sospecha invadieron a todos los televidentes, y entre ellos sin duda estaban los corresponsales de la prensa extranjera y los invitados a la Internacional Socialista. 15 minutos más tarde el canal era un pandemonio. Llegó a toda prisa una nube de periodistas y políticos, entre los que se hallaba furioso y ávido de explicaciones el infaltable diputado Fernando Olivera. Venían a expresar su solidaridad y a mostrar su preocupación. Agradecí a todos, y junto con el equipo del programa intercambié conjeturas, descarté hipótesis y ensayé teorías, con las que en el transcurso de la noche fuimos desbrozando nuestra más indignada protesta. Pasadas unas horas, los directivos del canal me dijeron que habían volado el tablero de controles en nuestra antena del Morro, un atentado de militares dado, que toda esa zona se hallaba bajo permanente custodia militar y que de esa manera nos habían desconectado del aire. Al día siguiente, naturalmente, la prensa local echaba chispas por el corte intempestivo y la noticia rebotó en las agencias internacionales, siendo publicada en la prensa italiana, francesa, española, inglesa y estadounidense, y en toda la de América Latina. La desconexión, desde luego, favoreció al presidente García, que con ello ganó tiempo precioso, pues fue él, en la mañana del lunes, quien denunció ante el mundo a los oficiales que, supuestamente, por propia iniciativa habían dado la orden de disparar. García pretendía eximirse de la responsabilidad del genocidio. Lo logró en parte, pero aún los persiguen los fantasmas de esos muertos. De más está decir que H, fuera de la tele, sin ningún reflector que iluminara su breve porte, debía estar sintiendo que su boca producía saliva en exceso. Permanecí un tiempo en Canal 9 sin salir al aire, viajando y filmando documentales en España, Francia, Italia y Grecia por algunos meses. Esa demora, que en un principio fue tomada como un receso para acumular material, terminó a 10 grados bajo cero. Los directivos del 9 decidieron congelar mi regreso. Pedí explicaciones y se me habló de la necesidad de un proyecto nuevo o de una reestructuración, lo que era incoherente, pues 1 más 1 había sido un espacio de gran éxito y que funcionaba muy bien, tanto en sintonía como en ingresos publicitarios. No se arregla lo que no está roto, argumenté. Tienes razón, concilió Domingo Palermo, el más cordial y civilizado de los accionistas minoritarios, ingeniero civil de profesión y fan de las telecomunicaciones. Morocho abacanado, lucía bigotes negros a la siciliana y se confesaba un rendido amante del bel canto. Sigamos con lo mismo, pero hay que buscarle un nuevo nombre al programa. No había que ser adivinos para ver claramente que el gobierno les ajustaba las clavijas. ¿Los están presionando?, pregunté. Presiones hay siempre, tú sabes, me dijo. Hasta en las democracias más avanzadas. El asunto es saber salirse de ellas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo nos salimos? Esperando el momento oportuno. Más que ingenuidad, más que tonteo, más que cabeza fría, Palermo hacía lo posible por no perder soga y cabra. Quería un canal rentable y al mismo tiempo mantener la frente en alto. Mientras tanto, a pesar de los viajes, yo me sentía harto
de aquella espera y de no hacer nada. Me pagaban por callarme, pensaba a veces, o bien porque algunos de ellos temen que yo les arme lío. Esos temores eran infundados, yo no tenía intenciones de hacer problemas. Por el contrario, mi ánimo no podía ser más colaborador, pues creía firmemente que en esa ocasión el canal se había portado bien conmigo, aunque pusilánimes, sin saber bien qué hacer con el poder que tenían en sus manos, se estaban dejando manejar por oscuros funcionarios del gobierno. De todos modos, a la hora del desayuno, reavivaba con cierta ilusión mis esperanzas de salir al aire, y los gacetilleros de las columnas de televisión nos alentaban. Un día, con todos mis reporteros alineados y mis reservas de reportajes al tope, un par de diarios importantes aseguraron que reapareceríamos en 3 semanas. Revelaban incluso el nombre del programa, 525, cifra con la que se aludía a las líneas de resolución de imagen en el sistema NTSC, que era el sistema de la tele peruana, y algunos temas grabados en Europa. ¿De dónde salió la noticia? Me llamaron del departamento de promociones. De la desesperación, repliqué. Alguien se fue de boca, y el chisme llegó a los diarios. Aquel chisme tuvo grandes consecuencias. Primero, inquietó a la plana mayor del canal, que creyeron que les estábamos haciendo una trastada. Segundo, H encendió sus inyectados e iracundos ojos y reanudó sus prácticas nefastas, las puñaladas traperas, que esta vez lo llevaron a perpetrar la más sucia de sus bajezas. Lo que al enano le molestaba era que yo amenazara con un nuevo programa, pues él, que había roto con la gente de Visión, seguía en la prensa escrita dirigiendo en esos días la revista Sí, una nueva publicación financiada por empresarios vinculados a la construcción civil. Como no podía atacarme en lo profesional, todavía se cuidaba de no parecer envidioso ni mezquino, volvió a lo personal. Pero ahora, por un lado inédito, mi vida familiar, hurgando a la manera de la prensa amarilla, buscándome enemigos, el enano recurrió a quienes me tenían ojeriza. Una ex esposa en pie de guerra, digamos, le venía a pedir de boca. Yo me había divorciado y vuelto a casar. Lo mismo que mi anterior esposa, que también se había vuelto a casar, teniendo incluso un hijo de su nueva relación. Y en ese estado de cosas, sumando al rol de padre divorciado el de jefe de una nueva familia, debía aportar a 2 hogares. De mi primer matrimonio tenía una hija, Adara, nacida durante mi estancia en las Islas Galápagos, y de mi nueva esposa tenía otra, Camila, recién nacida en Lima. Con ambas, aparte del amor que un padre da a sus hijas, cumplía con mis obligaciones económicas y de todo tipo. Y también, con ambas, como es lógico, padecía los reveses de la vida. Y en 2 o 3 ocasiones, debido a las frecuentes pérdidas de empleo, fue necesario ajustarse el cinturón, tanto en mi nuevo hogar como en lo que me correspondía del otro. Vale decir, las pensiones sufrirían pequeños retrasos, pero hablo de mes y pico cada vez, no más. Naturalmente, tan pronto volvía a conseguir empleo, mis abonos se normalizaban, sin que hubiera otros motivos de queja. Hasta que, con un mal olor, H dejó sentir su presencia, y entonces, de la noche a la mañana, la política, el afán de notoriedad y un pasional despecho se cebaron en mí. El enano buscó a mi ex esposa, o más penoso aún, ella lo buscó a él. Pero lo que estuvo claro fue que ambos se frotaban las manos cuando montaron en mi contra una campaña de descrédito. Según mi versión, mi ex esposa, elegida presidenta de una organización ultra de feministas, decidió aprovechar la fama que me daba la tele para beneficio propio. La idea era enfrentarme al público con toda su despeinada horda de señoras subidas de peso, cosa que intentaron infructuosamente un par de veces, pretextando la necesidad de exigirme un aumento de pensión. Suponiendo que mi trabajo en la tele debía reportarme una fortuna, quería una suma exorbitante. Dada la inflación, el aumento parecía justo, pero cierto, pero no el monto, que era un abuso, ni la forma de pedírmelo, acudiendo a los medios e intentando emboscarme en las calles
con manifestantes feministas gritando a todo pulmón. Su intención, sin duda, era hacer escarnio de mi persona. Yo debía ser el conejillo de Indias de futuras aleccionadoras medidas, su causa política, y en particular de una acariciada venganza privada. De otro lado, no existía tal fortuna que inflara mis bolsillos. Yo trabajaba en Canal 9, un canal chico, que no pagaba mucho, y para colmo, como cualquier atribulado ciudadano, muchos de mis ingresos los succionaba a una pila de deudas que me urgía pagar. Pero H, nunca mejor dicho, fue realmente repugnante. No contrastó sus datos con mi versión e inventó cifras y me presentó como un padre irresponsable y calavera. Quedé destrozado. Pero no por mi imagen personal. Me importa un pepino el que dirán, como se puede fácilmente deducir de este relato, sino porque algo hermoso y muy frágil entre mi hija mayor y yo había sido pisoteado. Ella era una niña de 13 años, estaba en el colegio y de pronto la ponían en el medio de dos fuegos. Si la relación de un padre divorciado y de su hija no había sido sencilla en circunstancias adversas, menos lo era lanzarla a la hoguera del escándalo. Fue entonces cuando busqué a Adara y decidí hablarle francamente. «Óyeme», le dije, «todo lo que dicen de mí no es cierto. Hay un propósito evidente de hacerme daño. Yo nunca te hablé mal de tu madre y no voy a empezar a hacerlo ahora. Hasta que no seas adulta no oirás de mí nada sobre este asunto. A partir de ahora, además, las pensiones te las daré a ti, personalmente. Te daré lo necesario para el colegio, la alimentación, las medicinas, la ropa, las diversiones y lo que necesites. Si quieres viajar de paseo al extranjero, también lo podemos arreglar. Pero todos mis tratos serán contigo, pues a tu madre no quiero volver a verla más, y mucho menos dirigirle la palabra. En cuanto a nuestra relación, espero que sea mejor cada día. Esto es algo difícil, pero a veces se logra. Yo, que he sido hijo de padres divorciados, y estoy hablándote de los hijos divorciados de antes, que para más problemas estudiábamos en colegios religiosos, confieso que lo logré a medias. Veía a mi padre la muerte de un obispo, pero traté de no tomar partido ni por mamá ni por papá. Te lo repito, es difícil, pero este mundo está hecho así y hay que seguir adelante. Con lágrimas en los ojos, en silencio, Adara asintió. Después nos abrazamos con una intensidad que me hizo un nudo en la garganta y desde entonces empezó entre nosotros la vida que uno debe vivir cuando se sabe que una mano extraña ha roto algo que nos pertenece. A los 2 días envié una carta a Caretas en términos muy sobrios, en la que negaba los cargos de H, director de la revista Sí. Ahí señalaba el atropello de quien, involucrando a una menor de edad, se inmiscuía en mi vida privada. Más furioso aún, más ruin, el enano replicó mi carta con otra suya, infestada de ofensas, en la que me tildaba de sujeto plañidero y autocompasivo. No di respuesta a dicha carta, no valía la pena. Pero la carta de H, como por el Salmo, generó una enorme ola de solidaridad hacia mi persona. Medio Lima llamó por teléfono dándome su apoyo. Hasta gente no muy cercana e incluso enemigos de otras escaramuzas llamaron a testimoniar su indignación y su afecto. Si alguien echa basura a tu paso, dijeron en una de esas llamadas, hazla a un lado, pero comprende que las cosas han cambiado para siempre y que tu vida de antes será irrepetible. Sin embargo, nada está perdido. Si tú no permites que te ensucien el inconsciente, vas a ser una persona más fuerte y más íntegra. No llamaba Ricardo Belmont con sus pastillitas levanta ánimos. Era un desconocido, un televidente que se había conseguido mi teléfono y que, a pesar de predicar como un santón, cosa que me fastidiaba sobremanera, quería tenderme una mano. No la acepté en un comienzo contestándole con cierta educada indiferencia, pero pasadas unas semanas ya fuera de la tele y con miras a cambiar de vida, aquellas desinteresadas palabras volvieron a mí y me ayudaron. Pasaron unas 5 semanas y 525 no salía al aire. Una y otra vez postergaban su salida. Y entonces,
En una de esas mañanas en que todo parece inútil, el hastío venció. Decidí irme del canal. Le di la mano a todo el mundo y me largué. Esto era aparentemente lo que sus directivos deseaban de mí, que me cansara y que me fuera. Me tomó un tiempo darme cuenta, ¿sí? Pero acabé entendiendo y volví a la nada, a flotar en el espacio, a la ingravidez del desempleo, aunque claro, con la mirada fija en la lontananza, pues yo había vivido mucho en el camino, en el polvo, en el sopor, en el asfalto caliente. Sabía lo tediosas que eran las largas carreteras vacías, ese limbo de los mochileros, y sabía también que la manera de avanzar consistía en acercarse a un grifo de gasolina y estudiar a la gente y finalmente escoger ahí con qué camión o auto podría yo, de una buena vez, cambiar de paisaje. Los carros que tomé, algunos flamantes y otros con varias piezas flojas, me alejaron de la prensa televisiva. Un tiempo escribí guiones de teleseries que un bisoño director mutilaba a su antojo al momento de realizarlas, arruinándolos con un inconsciente deleite. Luego, y ahí se oía la voz de mi destino, firmé un contrato por 2 meses en el que exigí el pago total adelantado. Eran días duros y no estaba para correr riesgos. A fin de rediseñar el suplemento dominical del influyente diario La República. Lo último fue un trabajo entretenido, y más aún cuando supe que, entre la revista Sí y La República de esa época, uno de los accionistas obraba como un turbio y socorrido vaso comunicante. «Usted es el señor Ampuero, ¿no?», me recibió un individuo pequeño, no enano como H, pero sí bastante pequeño. El primer día que fui a trabajar a la prensa. Olía a fritangas y humo de micros por los alrededores. Y en el edificio del diario, a una cuadra de la Plaza de Armas, zócalo realzado por el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, se sentía muy cerca, como una respiración en la nuca, el hocico del poder. «Así es», repuse, «pero llámame Fernando». «Bueno, Fernando, yo he sido encargado de ponerte al corriente de las oficinas y de la gente con la que vas a trabajar». «Ah, qué bien. ¿Por dónde empezamos?» «Por el clima», dijo bajando la voz. «Me refiero al clima psicológico». El individuo, de aire taimado y furtivamente cómplice, tenía voz nasal. Caminaba a mi lado y por momentos, encogiéndose de hombros e inclinándose ligeramente, se secaba el sudor de las manos en el talle de la camisa. Me recordaba a Peter Lorre de Casablanca. ¿Recuerdas que hace un tiempo, cuando te peleaste con H, te hicimos una larga entrevista? Sí, claro, pero nunca la publicaron. No la publicamos porque hacías picadillo de H. Se las cantabas todas. Algo decía así, sonreí. ¿Y qué pasó? ¿H se enteró? Claro, él tiene sus soplones, pues se cuida como una damisela, y además echa mano a toda suerte de artimañas. Si se entera de que le están enviando una carta, impide su publicación. Si quiere vengarse de alguien, pero no desea que su nombre figure, escribe un artículo y busca a un allegado que lo firme. También hace travestismo epistolar, se convierte en hombre o mujer según sus necesidades, enviando cartas que zanjan diferencias con sus eventuales oponentes. Y si está saliendo en televisión es todavía más pérfido. Desliza frases contra los medios que eventualmente podrían serle hostiles, como diciéndoles: «Fíjense, si uno de ustedes me critica por algo, yo les aviento un container de insultos». Y bueno, ya lo sabemos, algunos directores de medios, atemorizados, no le contestan. ¿Y qué ocurrió en este caso? Paró la entrevista, él, en persona, hablando con Carlos Maraví. Maraví era el accionista minoritario de La República que financiaba la revista Sí. Me lo imaginaba. Pero en fin, son pocos los tontos que creen que H es un ejemplo de ética, aunque él quiera venderles eso a los colegas y a los lectores, ¿no? Hubiera querido decir también que era un cobarde, que le temía a la crítica, pero preferí ser prudente, pues no sabía en verdad qué tan confiable era el individuo. Y ahora quisiera saber a qué viene todo esto, agregué. Metiendo una mano en el bolsillo de su camisa y sacando un papel, mi interlocutor me miró. «Tengo aquí la lista de tus enemigos en el periódico», dijo. «¿Mis enemigos?», balbuceé. «Así es.
Eché un vistazo al papel y vi una larga lista de nombres. ¿Pero tengo tantos enemigos?, me sorprendí. Sí, hay gente de redacción, de diagramación, de fotografía, de administración y hasta de talleres. Todos vinculados al anterior editor del suplemento que salió de malas maneras y que te alucinan a ti, su sucesor, como la causa de sus males. O bien gente vinculada a H, dispuesta a prestar servicios más o menos desagradables. ¿Cómo qué? Como sabotaje. Aquel tipo estaba más Peter Lorre que nunca. No me digas, exclamé. ¿Qué clase de sabotaje? Cualquier cosa. Te demoran los contactos fotográficos, diagraman a las 500. Hay 1000 formas de entorpecer lo que puedas hacer. Le pedí la lista y leí los nombres. A excepción de un diagramador, con quien años atrás había trabajado en Caretas, no conocía a nadie, ni siquiera al defenestrado editor del suplemento. No los conozco, dije. No conozco a ninguna de estas personas. Eso no importa, farfulló Peter Lorre. Ellos te conocen a ti. Me acaricié el lóbulo de una oreja, pensativo, y luego asentí. De acuerdo, dije. Manténme informado, pero quisiera que me hagas un favor. Pon a circular la noticia de que, después de este trabajo, yo viajaré al extranjero a cumplir con un contrato que me tendrá 1 año lejos. Ellos temen que yo me quede. Yo no me pienso quedar, y es posible que tal vez, si cuentan con la certeza de que me iré pronto, me dejen trabajar en paz, ¿no crees? Peter Lorre sonrió de medio lado con su genial falsedad cinematográfica. Buena idea, dijo. Ojalá funcione, dije yo. Funcionó. Repeché ciertas miradas displicentes, ciertas imprecisiones en los gestos, nada que me ofuscara, y luego, con empeño, con paciencia, con jovialidad, el hielo se rompió. Y así alistamos un suplemento interesante y variado, al que le mejoramos el diseño, los logotipos de secciones, el enfoque de las notas, incidiendo en punto clave. Los reportajes, fueran estos livianos o profundos, tenían que reflejar, por encima de todo, un estilo moderno. Lo logramos, me parece. En menos de 7 ediciones habíamos captado poco a poco lectores nuevos, sin dejar de lado a los antiguos. Y entonces, como quien recibe un duchazo refrescante, recuperé la alegría y el buen ánimo. Comencé a limpiarme la desazón y las tristezas, y hasta la mala leche de las últimas semanas. Y a ello, indudablemente, también contribuyó, aparte de aquel trabajo, la determinación que, días más tarde, tomé en la playa. Una soleada mañana de fines de abril, mis días favoritos de fuera de temporada, estaba tumbado en las arenas de la herradura. Perdón, pero como algunos párrafos y líneas están superpuestas, se me hace un poquito complicado leer. Me salteo. El mar estaba prácticamente para mí solo. El bañista más cercano se hallaba a 200 metros, en ropa de baño, boca arriba, ligeramente despatarrado y con grandes anteojos negros, emitiendo brillos espejeantes. Debía ser, para las aves de paso que surcaban el cielo, un bañista rezagado o bien un veraneante que no había emigrado ante el invierno inminente. Pero de pronto noté sobre mí la frescura de una gran sombra. Abrí los ojos. «Hola», dijeron al unísono 42 chicas de colegio, vestidas con uniforme único, blusas blancas y falditas grises agrupadas en círculo y todas mirándome con sus cuadernos y sus lapiceros en la mano. «Hola, señor Ampuero, ¿lo podemos molestar?» Contra el cielo, contra el pedacito de cielo que dejaban libre, yo apenas veía, por efecto del contraluz, las sonrisas de dientes blancos de ese grueso anillo de cabezas en mi entorno. «Hola», repuse aturdido. «¿Nos podría firmar un autógrafo, señor Ampuero?» «¿Un autógrafo?» «Sí», musitó una chica con gesto emocionado. «Uno para cada una». «Ay, disculpe la molestia», intervino entonces una señora joven, alborotada, abriéndose paso entre el tumulto. Era la profesora que lideraba aquella excursión escolar, la cual,
Dios lo sabe, estaría allí para examinar las olas, los guijarros o las estrellas de mar que hubiera por el litoral chorrillano. Hace un minuto que las chicas lo descubrieron. Sí, confirmó un coro de por lo menos 20 voces. Pero yo lo vi primero, se jactó una chica de cola de caballo. ¿Nos da su autógrafo? Bueno, si alguien aún no lo entiende, aquello era un puro y simple acto de amor, pero que también podía verse como un acto de horror, un entrometimiento, una invasión a la privacidad o un delirio colectivo. Que nadie piense, por favor, que estoy mandándome la parte. Estas situaciones, para cualquiera que ha tenido una pizca de éxito en la tele, son moneda corriente, la respuesta del público, el natural reconocimiento. Uno a través de la pantalla ingresa a la casa de las personas sin solicitar ningún permiso, y éstas a su vez, cuando ven en la calle al intruso, se sienten con la suficiente confianza como para devolverle la misma desenvoltura y familiaridad. Es, de hecho, lo justo, pero por lo general, para el desavisado famoso de la tele, estas muestras de afectividad tan halagadoras en los primeros meses se vuelven con el tiempo una tortura. Ese era el precio a pagar. Lo sabía, pues cosas semejantes habían sucedido en incontables ocasiones. Me abordaban en restaurantes, me detenían en la calle a explicarme sus dramas, me interrumpían a toda hora, pero aquella escena en la herradura, fuera del espontáneo encanto de las chicas, rebasó todo límite. El hecho de que me viera a mí mismo en una playa solitaria rodeado de súbito por una multitud que me contemplaba como si yo fuera, disculpa Gabo, el ahogado más hermoso del mundo era francamente demasiado. Basta de esto, pensé en aquel instante, pero al mismo tiempo, consecuente, les respondí a las escolares, con toda la cortesía de la que podía ser capaz. «¿Cómo no, señoritas?» Sonreí y todas me estiraron sus cuadernos forrados con vinifán. Firmé 42 autógrafos e incluso, en muchos de ellos, para no fatigarme de estar escribiendo mi nombre y la fecha, me prodigué con unas palabras de afecto. Para la graciosa Anita, con mi más sincera amistad, Fernando. Para una bonita muchacha de intensos ojos negros, Verónica, con gran simpatía, Fernando. Es decir, tuve la impresión de agotar el conspicuo género de la dedicatoria. Y mal que bien, aquella experiencia me hizo arribar a una decisión fundamental que venía gestando durante semanas: no volver a la tele. Si yo quería en algún momento de mi vida escribir el manojo de cuentos que me daba vueltas en la cabeza, o quizá por ahí alguna novela, debía defender mi tiempo y mi intimidad. Debía ser a la vez una persona generosa y egoísta. Debía, en fin, abandonar la inmediatez y el relumbrón y buscarme un trabajo apasionante y absorbente y no tan posesivo. Eso es la prensa escrita, me dije. Una chamba apasionante, absorbente, hasta el punto de tenerme de la mañana a la noche prendido de un asunto, pero que pese a todos deja intersticios, puntos de fuga que un escritor puede aprovechar para no morir de inanición. La tele, en cambio, equivalía a subir y bajar por colinas de nieve resplandeciente, donde todo se volvía blanco, cegadoramente blanco, hasta que uno en esa luz fantasmagórica acababa disuelto como sal efervescente. Claro que podía estar un tiempo en la tele, luego dejarla y ponerme a escribir, y pasados unos meses regresar a la pantalla. Pero yo tengo un ritmo interior que no consiente tanto lío. Paz, murmuré muy pronto. Playas tranquilas, anonimato, tiempo libre. Con la prensa escrita está uno en el ajo, pero se lleva una vida más discreta. Es diferente el público lector, diferente hasta ser agradable, del televidente que nos termina abrumando. Y fue entonces cuando providencialmente, a poco de resolver dejar la tele, Augusto Elmore, que pretendía salir de caretas, no salió nunca, pues todavía lo retiene el grillete de una columna semanal, me ofreció el puesto de editor jefe. Se lo he planteado a Enrique.
y me ha pedido que te convenza. Mezcla de italiano simpático y de británico campestre, de hippie viejo y de fiero delantero de rugby, Enrique Sileri Gibson, significaba una sobredosis de periodismo apasionado. Por eso mismo, trabajar a su lado, desgaste nervioso de por medio, era lo más próximo al equilibrio ideal. No necesitas convencerme, repuse. Vuelvo feliz a caretas. ¿Cómo está el loco, dicho sea de paso? Un poco más loco que antes, pero la revista está en un buen momento. ¡Qué gusto!, me alegré. Dile a Enrique que estaré disponible en 3 semanas. Y volví en ese lapso a las oscuras y afiebradas oficinas del Jirón Camaná. Con mi retorno a Caretas, primero como editor en jefe y luego como subdirector, cargos en los que permanecí casi 8 años analizando y zarandeando la cochina realidad, iniciaría por fin, en forma simultánea, lo que para mí vino a ser una ansiada y prolífica etapa de producción literaria. Publiqué una novela, 2 libros de cuento, una reedición con textos corregidos y textos nuevos de mi primer volumen de relatos y una recopilación de crónicas, reportajes y entrevistas. Mi decisión de abandonar la tele daba sucesivamente frutos visibles, cuyo valor aún estaba por dilucidar, pero al menos vivía una vida en la que realmente hacía lo que quería. Muy bien, lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el siguiente video. Solamente voy a hacer algunos comentarios sobre este tema. Definitivamente uno de los temas principales acá, más allá de cómo Fernando Ampuero, en este caso, se ha ido desarrollando, tiene que ver con la televisión versus la prensa escrita. La televisión es un lenguaje distinto y está sometida a la situación política del país. Tiene además muchas presiones. Si bien es cierto, tiene como ventaja que el contenido llega a millones de personas y tiene un poder bastante mayor al de la prensa escrita le permite al periodista hacer un análisis un poco más plácido, relajado y profundo de la situación. Llegas realmente a un público que está interesado y acostumbrado a la lectura y que precisamente gracias a esa interacción puede sacar conclusiones incluso más profundas. Hoy por hoy el hábito de la lectura se ha perdido. El hábito de la lectura en esa dimensión, obviamente, porque todos nosotros leemos a través del celular, pero el tipo de contenido es distinto, la profundidad del contenido es distinto y también la manera como consumimos información. Hoy, en ese tiempo no. Entonces acá lo que Ampuero está haciendo es aprovechar el tema del libro para sopesar las ventajas y desventajas de estar en la televisión y estar en la prensa escrita. Por otro lado, una ventaja de la televisión es que la cantidad que te pagan era, sobre todo en esas épocas, muchísimo mayor de lo que actualmente te pagan. Pero si lo comparamos con la prensa escrita es infinitamente menor. La prensa escrita llega a un número muchísimo más limitado de personas y en esa época los anunciantes preferían estar en la tele porque era masivo. La prensa escrita perdía, yo creo desde ese momento, el sitial que tuvo en los 80, a partir de los 80 hasta atrás, de repente, que tuvo 30 años atrás o 40 años atrás, donde era el único medio masivo. Bueno, ya había sido golpeada por la radio en todo caso, ¿no? Pero la radio destrona a la prensa escrita. Pero ahí ya nos vamos incluso más allá, más atrás. Nos vamos a los años 20 del siglo XX. Bueno, hace este análisis Fernando Ampuero sobre las ventajas y desventajas de la prensa o de trabajar en prensa escrita y prensa televisiva. Otro elemento que también menciona son los ataques de H a su vida privada. Se nota que Fernando Ampuero había tenido una relación compleja con su primera esposa y eso habría sido aprovechado por H para atacarlo de manera artera, de acuerdo a la versión de Ampuero siempre, utilizando a esta persona, a la esposa, a la primera esposa de Ampuero,
para tratar de mancillar su imagen. Obviamente, tanto periodista como entrevistada tenían la intención de destruir la reputación de Ampuero, motivados por diferentes variables o factores. Eso es algo que también menciona aquí con mucho dolor, creo, porque lo que más se vio afectado es, o lo que más se vio afectada es la relación con la hija, ¿no? Que era lo que él trataba de cuidar con más intensidad, ¿no? Era lo más complejo para él. Bien, muy al inicio de este capítulo, no está dividida. Originalmente este texto no está dividido en capítulos. Es un texto de continuo. Yo estoy dividiéndolo en partes y estoy de alguna forma agregándole o dividiéndolo artificialmente en capítulos. Originalmente no tiene. Pero muy al inicio de lo que hemos leído hoy, habla de la relación que tuvo su programa con la política. Y la relación del periodismo y la política siempre es tensa. Es una relación de odio, pero necesaria. Y los medios de comunicación están expuestos a las presiones que puedan hacer los gobiernos a los empresarios dueños de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, siempre va a predominar eso. ¿Quién es el dueño de comunicación? Y bueno, eso es un poco el resumen de lo que hemos leído ahora. Déjenme sus comentarios porque me parece bien interesante. Es una versión novelada de un segmento de la historia contemporánea reciente peruana que no deja de ser interesante porque, como les comentaba muy al inicio, señala cómo es que se va desarrollando esta dinámica entre medios de comunicación y prensa, que siempre es bastante interesante y además es un documento hasta cierto punto histórico, porque nos habla muy del inicio de la televisión en el Perú en términos de introducción del periodismo. Para la televisión ya tenía unos años, pero no hacía necesariamente periodismo de investigación aún. Muy bien, los veo en el siguiente video. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, ya saben.